de lo que vamos a hablar, para que nos podamos enterar de lo que son los hidratos de carbono. Esto es muy importante, porque forma parte de nuestra vida en el día a día. Hidrato de carbono. El hidrato de carbono, la composición de un hidrato de carbono es hidrógeno, oxígeno y carbono. Estructuralmente, la estructura química es hidrógeno, oxígeno y carbono. Tú fíjate que cuando nosotros respiramos hidrógeno, oxígeno y carbono. También respiramos nitrógeno y también un poquito de humo de los coches y tal, ¿no? Bien, si nosotros viéramos la grasa, es exactamente igual. Hidrógeno, carbono y oxígeno. Por eso cuando comemos pan decimos que el pan engorda, porque el pan, que es un hidrato de carbono, nuestro hígado lo va a transformar en grasa. Nuestro hígado es un laboratorio, va a transformar los enlaces simplemente, o sea, lo que es la estructura, la va a cambiar, pero es lo mismo, la grasa es hidrógeno, oxígeno y carbono. Pero es que es curioso, porque las proteínas es igual. Hidrógeno, oxígeno y carbono, nos podemos encontrar algún aminoácido que tenga nitrógeno y algún otro que tenga azufre, que el nitrógeno está en el aire y el azufre lo vamos a encontrar en la tierra o en los alimentos vegetales. Nuestro hígado es un laboratorio bioquímico espectacular que hace muchísimas cosas. Gracias a nuestro hígado se construyen proteínas. Por eso un bebé, antes estábamos viendo acerca de los bebés que toman leche y que la concentración de proteína es muy baja, porque tiene un 0,9%, pero lo que tiene son muchos azúcares. A partir de esos azúcares los va a transformar en lo que quiere. El hígado dice, a ver, me están pidiendo por aquí que necesito tejido tal, que necesito grasa, que necesito lo que sea. Y gracias a los azúcares se construye el cuerpo de un bebé. Porque, si os acordáis, teníamos prácticamente un 7,5% de lactosa y de proteína era solo un 0,9%. O sea, el cuerpo se construye a partir del azúcar de la leche de la madre. Repito, el azúcar es un hidrato de carbono, hidrógeno, carbono y oxígeno. La grasa y la proteína exactamente igual. Bueno, vamos a ver por qué hay diferentes tipos de hidratos de carbono. Hay hidratos de carbono que son mejores y hay otros que son peores. Vamos a ver un hidrato de carbono. Un hidrato de carbono sería vamos a llamar un monosacárido. Mono significa uno. Monosacárido, una molécula de un sacárido. Y aquí ¿qué tenemos? Tenemos la fructosa y tenemos la glucosa. Cuando una persona va al hospital, le van a introducir glucosa en la sangre directamente. También se podría introducir en la sangre fructosa, porque son monosacáridos. De hecho, cuando tú comes fruta, el azúcar de la fruta, la fructosa, no necesita digestión. Se absorbe directamente y pasa de la boca, del estómago, del intestino, pasa a la sangre directamente. Directo. De hecho, hay veces que tomáis algún tipo de pastilla que son de azúcar, que te dicen que la pongas debajo de la lengua. Eso porque se absorbe y pasa directamente a la sangre. Bueno, con esto podría deciros que, por ejemplo, las personas diabéticas o en lo que es el tema de la grasa, el hígado, cuando tú le metes más azúcar del que necesita nuestro cuerpo, lo que hace es que lo almacena en el hígado en forma de glucógeno, almacena el azúcar en forma de glucógeno en el hígado, como fuente de reserva, pero no lo almacena en forma de azúcar, lo almacena en forma de glucógeno, y cuando lo necesita vuelve a cambiarlo de glucógeno a glucosa,
¿Y eso por qué lo hace? ¿Por qué hace esa transformación? Muy sencilla. Probablemente no lo vais a encontrar en ningún sitio, porque si no el azúcar que se almacena en el hígado fermentaría. Entonces nuestro hígado es muy inteligente y hace una transformación bioquímica para que no fermente, porque si no se fermentaría el azúcar y se convertiría en vino, o se convertiría en alcohol, acetildehído, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos el monosacárido, que es el azúcar de la fructosa o de la fruta y la glucosa. Aquí tenemos una molécula, luego tenemos dos moléculas que se llamaría disacárido. Disacárido. Di significa dos. Y aquí tenemos la lactosa. Tenemos la sacarosa. O sea, tendríamos el azúcar de la leche materna, no quiero entrar en el de la vaca, ni en el de la yegua, ni en el del elefante, ni en el de la gallina. Disacárido es lactosa y sacarosa. Son los azúcares, por ejemplo, azúcar de caña, azúcar de remolacha, este tipo de azúcares es lo que es sacarosa. Son dos moléculas de azúcar, vamos a llamarlo. Tenemos monosacárido y tenemos disacáridos. Disacáridos son dos sacáridos. Esto sí se necesita digerir. Se necesita partir para que se transformen en monosacáridos. Eso se va a encargar la boca. En la boca tenemos una sustancia, una enzima digestiva, que va a romper esa molécula y la va a partir y se va a convertir en dos monosacáridos. Y por lo tanto luego se puede absorber y pasar directamente a la sangre. También tenemos nuestro intestino, nuestro páncreas va a generar también otra enzima, es que no quiero entrar en nombres para no liaros, que va, también nuestro intestino también tiene otra enzima que rompe esta sustancia, este disacárido. Luego tenemos lo que se llaman polisacáridos. ¿Habéis oído hablar alguna vez polisacáridos? Bien, polisacárido quiere decir que ya tiene 3 o más monosacáridos. Pueden ser 3, 4, 5, 100, 1000, 2000, 3000 monosacáridos. Dentro de esto de poli significa muchos. Dentro de los polisacáridos nos vamos a encontrar dos tipos. Esto no es necesario aprendérselo de memoria, pero por lo menos que tengamos todos el concepto, ¿vale? De un polisacárido. Dentro de los polisacáridos tenemos el grupo de los almidones, almidón, y el grupo de la fibra. ¡Wow! La fibra, ¿eh? La fibra es un polisacárido y el almidón es un polisacárido. La diferencia entre uno y otro es como entre el diablo, entre un diablo y un ángel, o entre un diablo y alguien bueno y alguien malo. Son completamente diferentes. La fibra, ya sabéis que la fibra es necesaria, es imprescindible para el tránsito intestinal, nos va a ayudar para temas de grasa, malas grasas, para que el intestino esté bien, etcétera. La fibra no se absorbe, la fibra simplemente ayuda en el tránsito intestinal. Sin la fibra tendríamos estreñimiento, sin la fibra podríamos tener muchos problemas de salud. La fibra no la vas a encontrar ni en los huevos, ni en la carne, ni en el pescado. La fibra está en el mundo vegetal. Entonces, la fibra es un polisacárido. Qué curioso. Y el almidón es otro polisacárido. O sea, están llenos de sacáridos. Entonces, la fibra la dejamos aquí. Y ahora nos vamos al almidón. ¿Y en el almidón dónde está? ¿Qué productos tiene el almidón? Pues muchos productos. Pero vamos a dividir el almidón en dos partes. Vamos a poner el almidón mejor y el almidón peor. El almidón mejor en general, son verduras de estas que utilizamos para cocer. Y aquí tenemos todo lo que es el repollo, la coliflor, la calabaza, el calabacín,
todas las judías verdes, todos estos productos están dentro de la zanahoria, están dentro de lo que son las verduras que hacemos al vapor o cocemos en sopa, y serían las que son mejores. ¿Por qué? Porque cuando tú coges una calabaza y un calabacín y lo cueces, ¿qué es lo que ocurre? Que endulza. ¿De acuerdo? Tú lo metes al horno o lo cueces y luego está dulce la zanahoria, o la calabaza está dulce, o el calabacín están dulces. Bien, ¿por qué? Porque esos polisacáridos se han roto y se han convertido en monosacáridos. Por lo tanto, siempre es mejor comerte una coliflor, un repollo, una lombarda, una judía verde, una calabaza, calabacín, zanahoria, remolacha, cocida, o al vapor, al horno, o en sopa, mejor que cruda. Mejor que cruda. Ahora, crudo, lo que vamos a tomar son los típicos vegetales de ensalada, que pueden ser desde los brotes o germinados hasta las lechugas, hojas verdes, tomates, lo que es el pepino. Ese tipo de cosas son productos de ensalada, son productos que están bien, están perfectos y se comen crudos, no hay ningún problema con ellos, porque están llenos de fibra, llenos de vitaminas y minerales, y no tienen almidón, o tienen muy poco almidón, o no tienen casi nada. Entonces son dentro de los alimentos neutros, que se pueden combinar con todos, los alimentos que tienen fibra. Son buenos, muy buenos. Bien, entonces hemos visto que las verduras están dentro de verduras cocinadas, y no digo fritas, porque en el momento en que añadimos aceite frito, ya estamos dañando a la verdura y estamos tomando un aceite frito que nos hace daño. Es mejor que tú cueces o asas y después añades el aceite crudo. Bien. ¿Las acelgas y las espinacas están incluidas en las verduras? Las acelgas y las espinacas las podemos poner, depende, porque mira, la acelga la podíamos incluir dentro de lo que es la fibra y la podemos comer en ensalada. O sea, yo de hecho la acelga, o la podemos hacer cocida, la acelga yo la corto, y eso en vez de comer cebolla picante, yo estoy comiendo la penca cortadita como si fuera cebolla, pero que no pica. ¿Vale? Entonces es pura fibra, igual que el apio crudo también. Bueno, luego hay otros productos que no vamos a meter aquí, o podemos meter aquí, son todos los setas, champiñones y todo esto. Son productos que son maravillosos, pero vamos a tener cuidado con el aceite, otra vez. Vamos a hacerlos al horno, vamos a hacerlos cocidos o de la manera que sea, y aunque no tienen almidón o podrían tener muy poco, es un tipo de alimento igual que las algas las podemos comer crudas o las podemos tomar en sopa. Las algas de mar, o también algas de agua dulce. Pueden estar en ensalada o pueden estar cocidas. ¿Qué pasa? Algunas tienen un sabor que es muy fuerte a mar, entonces si las comes crudas tienen un sabor muy fuerte, pero si las metes en sopa o empiezas tomando un poquito, pues el sabor se camufla, pero son muy interesantes. A mí me gusta comerlas crudas, porque tienen mucha clorofila, muchas vitaminas, muchos minerales, tienen muchas propiedades. Pero si tú te quieres meter en el mundo de las algas, te recomiendo que empieces poco a poco, a no ser que seas muy valiente, que te dé igual, y entonces empieces con una pequeña cantidad cocida, porque al cocerla se va a mezclar con otros productos, otros sabores, y en pequeña cantidad, y te vas haciendo poco a poco. Vale, entonces tenemos productos de almidón, los buenos, los mejores, los almidones de las verduras cocidas o calentadas. Y ahora vamos a los malos. A los malos son todos los demás. Aquí dentro de los malos tenemos los que son los cereales, hijos míos. Tenemos los cereales, tenemos los tubérculos y tenemos las legumbres. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, claro, es que el ser humano se come hasta las piedras, entonces el hecho de que, claro, vamos a ver, porque aquí estamos hablando de productos que son semillas, vamos a ver, los que sois de pueblo, o somos de pueblo, el trigo, la espiga de trigo verde, tú te comes esos granos de trigo verdes y están dulces,
¿Por qué? Porque están llenos de disacáridos, por eso están dulces. Sin embargo, el trigo cuando madura ya no está dulce. Si tú has comido trigo maduro, lo que haces es chicle. Lo masticas, lo tienes ahí y al final te haces chicle. Entonces, no endulza, pero está lleno de sacáridos. Bueno, esos productos, ese trigo, realmente esa semilla no está para comer, aunque lo hemos utilizado para comer. Digo cuando está madura. Esa semilla madura es para sembrarla. Tú la siembras y te va a dar unas espigas de trigo con trigo verde que sí te lo puedes comer. Y podrías dejar unas cuantas que maduren para volver a sembrar. Pero lo mejor es el trigo verde, o la semilla de trigo verde. Porque en el momento en que se madura, su función, la función que tiene esa semilla de trigo, o de espelta, o de cebada, avena, centeno, es simplemente un lugar de almacenaje de nutrientes para que la planta crezca, para que comience la planta, para que resurja. Entonces, en el momento en que está a oscuras y con humedad, entonces se revitaliza y entonces sale el tallo y empiezan a salir las raíces. Una vez que tiene hojas y raíces, ya no necesita sustento. Ya a partir de ahí, solamente con la luz del sol y con los minerales y el agua de la tierra, la planta crece. Entonces la semilla simplemente es como una bomba o un almacén de energía para que la planta arranque. Y ya está. Entonces esa es su función. Lo que pasa es que los seres humanos nos lo comemos todo. Nos lo comemos todo, lo que nos echen. Y lo que nos venden. ¿Entiendes? Entonces tenemos los cereales. Los cereales, tal y como nos los están poniendo hoy en día, si te das cuenta, muchísimas cosas tienen cereales. ¿Qué pasa? Que el cereal crea adición. O mejor dicho, los almidones crean adición. ¿Qué es lo que toma la gente? La gente toma pan, toma pasta, toma pizza, toma bollería, todo relacionado con los cereales, si te das cuenta, porque crea adición. Y porque se combina con muchas cosas, y si tú te das cuenta, cuando tú vas por ahí a comer o compras o lo que tienes en casa, está todo entre cereales, patatas y legumbres. Bueno, entonces tenemos los cereales, tenemos los tubérculos como la patata, el boniato, el ñame, etcétera. Igualmente son productos que están llenos de almidón. Y las legumbres, igual, también tienen almidón y proteína. Y es un problema porque podríamos decir que uno de los peores alimentos es la legumbre. Porque la legumbre tiene una mezcla de proteína y de almidón. Y son incompatibles para las digestiones. Por eso tú tomas legumbres y tienes gases y tienes digestiones muy lentas, inflamación y malestares. Es por eso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a suponer una persona que come animales muertos. Entonces esa persona dice, no quiero volver a tomar animales muertos ni productos que vengan de los animales por el sufrimiento animal y por el daño que se hace a los animales. Entonces esa persona dice, voy a comer legumbres. Bueno, pues está bien, porque por lo menos el mal es menor. ¿De acuerdo? Entonces la persona dice, oye, voy a dejar de comer pescado y voy a comer legumbres. Bueno, desde el punto de vista de esa persona, desde ese punto de vista que tiene de respeto, pues está bien hacer ese cambio. Pero no quiere decir que las legumbres sean buenas. Las legumbres pueden ser decir, no, qué buenas están, qué buena está la fabada, con morcilla, con tocino, con chorizo, qué buena que está, qué rica que está, pero qué indigesta, ¿no? Bueno, entonces tenemos todo eso, las patatas. ¿A quién no le gustan las patatas fritas o las patatas asadas o las patatas a la alioli o a la loalo? Son todo productos que, si os dais cuenta, la alimentación está muy basada en el día a día de ellos. O sea, siempre vas a hacer unas verduras con patatas, o vas a hacer una carne con patatas, o vas a hacer unas legumbres y en esas legumbres vas a echarle arroz, o arroz con esto, o lo que sea. O sea, siempre todo gira alrededor de estos productos. Es más, tú por la mañana, ¿qué tomas? Tomas leche con café, con pan y con mermelada. O sea, estás tomando alimentos que no son buenos, que no son compatibles. Tenemos la tortilla española. ¡Qué rica está la tortilla española! Pero realmente tiene una composición de huevo, proteína,
y tiene una composición de patata, que es almidón, con aceite frito y refrito. Entonces, hay una mezcla, sobre todo, igual que un bocadillo de pan con jamón o pan con chorizo, que es almidón con proteína. O te vas a comer unas almendras que tienen proteína y te las vas a comer con una salsa de estas que está hecha de harina con leche, por ejemplo, ¿no? Que vas a hacer un bechamel o lo que sea. Entonces, cuando tú mezclas la proteína con el almidón, o sea, el pan con carne, el pan con huevos fritos, la patata con carne, el arroz de la paella que lleva carne o lleva pescado, no sé qué, estamos mezclando proteína con almidón. Y eso es lo más indigesto que hay. O sea, si nosotros, lo más indigesto, y por eso estoy explicando todo esto, porque es altamente irritante, irrita el intestino, irrita nuestro organismo. Me quiero centrar sobre todo en esta parte, que es la parte de los hidratos de carbono, que muchas veces nos dicen, los hidratos de carbono son malos. No, los hidratos de carbono no son malos. Los que son malos, estamos hablando de lo que está con almidón. Todo lo que es el almidón. Es más, nos vamos a encontrar almidón, compras almidón para espesar. Hay muchísimas cosas que se hacen con el almidón. Almidón de patata, almidón de no sé qué, de no sé cuántos. La mezcla de almidón y proteína es mala. La mezcla de almidón y azúcar es mala. Y aquí tenemos la bollería. Aquí tenemos las patatas fritas con ketchup, lo que comen los niños. Están comiendo almidón con azúcar, están tomando pan con azúcar, pan con chocolate, pan con chorizo, pan con tal. Todo eso, todas esas mezclas son mezclas que no van a ayudar en la digestibilidad, en la digestión. Son malas y producen irritación, y con la irritación producen moco. Y el moco es obstrucción. Y van a obstruir desde las vías respiratorias al sistema linfático, hepático, circulatorio, etcétera, etcétera. Aquí es donde está uno de los problemas que tenemos hoy en día. Los más jóvenes habéis oído hablar de la dieta keto, cetogénica. Bien, la dieta cetogénica, aunque tienes en la variante vegetariana y en la carnívora, lo que hacen es quitar todos los hidratos de carbono. Está muy bien porque en el momento en que quitan los hidratos de carbono la persona mejora de salud. Mejora de salud, pero hay un problema con la dieta keto. La dieta ketogénica, el problema que tiene es que elimina la fruta. Y la fruta es un alimento básico del ser humano. Ese es el problema que tiene. Por eso la dieta ketogénica está fracasando también. Pero la dieta ketogénica está muy bien en un principio porque la persona adelgaza, la persona empieza a mejorar porque está quitando los hidratos de carbono, pero sobre todo está quitando el almidón. Lo que pasa es que es una dieta que no discrimina, o sea, debería de discriminar y quitar el almidón. Por eso yo recomiendo lo que es la dieta de transición, que es lo que es la dieta amucosa, alimentos que no crean moco, ¿vale? Entonces, muchos de los problemas intestinales, inflamación del intestino, está producido porque esos hidratos de carbono se fermentan en el intestino. Y al fermentarse, cuando hay fermentación, producen gases, producen inflamación y producen, por supuesto, irritación. Al producir esa irritación, produce moco. Y como se produce moco, impide la absorción de nutrientes. Al haber moco, impide que las bacterias intestinales, lo que es la microflora intestinal, trabaje correctamente en la absorción de minerales, como puede ser, por ejemplo, el hierro. Hay personas que tienen carencia de hierro, o otro problema que nos estamos encontrando cada vez más es la falta de vitamina D. También. Y eso es porque las personas tienen un problema de mala absorción intestinal, tienen problemas de permeabilidad intestinal. Por eso es muy importante la alimentación y es muy importante la salud del intestino, porque si no, luego vamos a desarrollar problemas de diversa índole. Entonces, ¿qué podemos hacer con los cereales? Bueno, vamos a ver. Con los cereales, lo que podemos hacer con estos cereales, con estos tubérculos, con estas legumbres, lo que debemos de hacer es, vamos a ver, en primer lugar, el orden de cómo
tenemos que tomar los alimentos. Y después vamos a ver cómo podemos tratar esos alimentos. En primer lugar, los alimentos los vamos a clasificar por la absorción, por la digestibilidad. ¿Qué alimento es el alimento fundamental y que no necesita digestión? El sol. El sol es un alimento, es un nutriente básico que es el que nos da la vida gracias a los fotones. Si habéis visto algún documental sobre el sol nos está lanzando unos fotones y gracias a ellos existe la vida. Si tú te quieres cargar el planeta o te quieres cargar un campo o un terreno, le pones un plástico que no le dé la luz del sol, lo quitas y en unos días y ya no hay vida ahí, se han muerto las plantas. ¿Qué es lo que tendrá el sol? Bien, ese es el nutriente o la fuente de nutrientes número 1 para la vida, el sol. Bueno, por supuesto que la piedra que es el planeta Tierra, que es una gran roca, el planeta es una piedra, como sabéis, una roca redonda, ¿no? Llena de minerales y agua. A partir de ahí tenemos las plantas, que las plantas, gracias a la luz del sol, el agua y los minerales de esa tierra o de esa piedra, lo que nos van a dar son todos los nutrientes. Los vegetales nos dan todos los nutrientes, nos van a dar la grasa de las aceitunas, nos van a dar la proteína de las almendras, o etcétera, etcétera, la espirulina, la clorela, el AFA, etcétera, otras algas que nos dan una barbaridad de proteína, pero ya vimos antes que el tema de la proteína que no era necesario, pero simplemente lo comento. A partir de ahí sale el mundo vegetal y el mundo vegetal va a dar de comer a los animales vegetarianos y luego los animales vegetarianos tienen que tener un control, porque si los animales vegetarianos no están controlados se lo comen todo y entonces se acabó la vida. Entonces hay unos animales que son los depredadores. Los depredadores son los que se encargan de mantener las poblaciones de animales vegetarianos en un determinado nivel, para que haya un equilibrio, para que no se lo coman todo. Bien, entonces tenemos en el orden tenemos el sol, después tenemos el aire que pasa tan desapercibido que no nos damos cuenta, estamos respirando constantemente, si nos falta el aire nos morimos. El aire es el siguiente nutriente, o los componentes que tiene el aire. De recordar, antes estábamos viendo que el aire, hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, ozono, etcétera. Y luego tienes el agua. Qué curioso, porque el agua es hidrógeno y oxígeno. El aire, hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno. El agua, hidrógeno y oxígeno. Bueno, después de esto, tenemos las frutas. Las frutas nos van a dar, recordar antes, estamos hablando de frutas jugosas o frutas deshidratadas, de forma natural, como pueden ser los dátiles, como pueden ser a lo mejor las uvas pasas, ¿no? Etcétera, las ciruelas pasas. Entonces tenemos aquí frutas que sean jugosas o también pueden ser deshidratadas. Estos serían en cuanto a digestibilidad, en cuanto a rápida absorción. ¿Qué más nos vamos a encontrar? ¿Qué más nos vamos a encontrar en qué otros alimentos se digieren, se van a digerir un poquito, les va a costar un poquito más? Bueno, vamos a poner lo que es la ensalada, los productos de ensalada. Después tenemos las verduras, que hablamos antes de ellas, estas verduras que hay que cocerlas. Bien, aquí tendríamos entonces los nutrientes que se absorben más rápido. El sol es instantáneo, el aire igual, el agua prácticamente, la fruta tarda 15-20 minutos, las ensaladas pueden tardarte como 45 una hora y las verduras cocidas 1 hora y media. Estos serían los mejores alimentos, los mejores nutrientes. Ahora vamos a ver cuáles son los peores, todos los demás. Aquí estarían todo lo demás. Entonces aquí tendríamos, como el peor de todos, podríamos decir que sería la legumbre,
por esa mezcla que tiene. Tendríamos todo lo que son los almidones y tendríamos pues todo lo que son los cereales, ¿no? Cereales, tubérculos, productos de origen animal, tendríamos semillas, no sé si se me olvida alguno más, y tenemos los lácteos también. Sí, lo que son las semillas. Vale, entonces tenemos lo animal, que está todo lo animal aquí. Vale, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a comer en este orden. Vamos a tomar primero el agua o los líquidos, después nos comemos la fruta, dejamos 20 minutos que se digiera la fruta o que se procese, después comemos la ensalada, después comemos la verdura cocida y en el último plato vamos a comer alguno de estos, de los que son peores. Y entonces, como va a ser el último plato, vamos a comer menos cantidad. Y vamos a intentar que no se mezcle. O sea, si nosotros comemos lentejas, pues comemos lentejas con esa verdura y ya está. ¿Que queremos comer un filete? Pues con la verdura. ¿Que queremos comer pan? Solo el pan. Pan con aceite o pan con mayonesa. ¿Que queremos comer patata? Pues una patata asada con aceite o con mayonesa. Pero no vamos a mezclar. Eso sería lo ideal. Estamos hablando aquí de cómo sería técnicamente lo mejor. Luego ya también gradualmente la persona se tiene que ir desenganchando del pan, desenganchándose de la patata, desenganchándose del azúcar, poco a poco. Pero si vamos a tomar el azúcar, lo vamos a tomar después del agua, con la fruta. O sea, si tú te quieres comer algo dulce, cómelo lo primero, porque si lo comes al final se fermenta, porque se absorbe muy rápido. Y como hay comida, no le deja que se absorbe, pasa el tiempo a una temperatura de 37 grados, con humedad, y entonces se va a fermentar y va a generar sustancias procedentes de esa fermentación que son alcoholes, acetildehídos, etcétera, altamente irritantes, dañinos, que pasan a la sangre y nos van a envenenar. ¿Qué podemos hacer? Para, por ejemplo, con las legumbres no podemos hacer nada, con las patatas, y qué podemos hacer con los cereales? Hay un proceso que se llama destrinado. El destrinado es vamos a intentar que ese almidón que tiene el pan, que tiene el arroz, o sea, que tiene el trigo, el arroz, esos productos que comemos todos los días, vamos a hacer que sea menos dañino, que sea lo más beneficioso posible. Vamos a poner el ejemplo del pan, o podemos poner el de la patata. La patata es muy difícil eliminar el almidón, pero podemos ayudar un poco, ¿no? El destrinado, podéis comprar por ahí pan destrinado, lo habréis visto, ¿no? ¿El destrinado qué es? Es una segunda cocción. Entonces tú tienes el trigo que se muele y después se cuece y entonces tienes el pan. Y estamos hablando de pan integral. Si lo cortas en rebanadas y lo metes en una segunda cocción y lo tienes a una temperatura muy baja, de unos 70 grados solamente, durante 1 hora y media, ahí lo que se va a ocurrir es que no se va a tostar, se va a destrinar. Y destrinado significa que se convierte en dextrosa. Básicamente, ese almidón lo que se va a convertir es en fibra. Entonces, no va a ser tan malo y tan dañino como el pan integral. O el pan. Es mejor el pan tostado que el pan integral. O sea, pan tostado integral. Y es mejor el pan destrinado integral que el pan tostado. Lo puedes hacer en tu casa. Yo recomiendo que lo hagáis con pan blando, de molde. Porque si lo haces con pan de barra, aunque sea integral, se te va a quedar muy duro. Y va a estar muy duro para los dientes. Pero si lo haces con el pan de molde, que es más blandito, luego va a estar más crujiente y va a estar mejor. También hacer la prueba, 70 grados durante 1 hora, hora y media aproximadamente. Hacer la prueba. No se quema. Pero tener cuidado porque cada horno es diferente. Y a lo mejor tú tienes el horno y se te sube la temperatura sin que te des cuenta, o aunque hoy en día los hornos normales le marcan la temperatura y te la aguanta. Si no, podéis comprar el pan destrinado. Podemos hacer lo mismo con el arroz. El arroz lo podemos poner, un arroz integral, lo podemos cocer y después lo podemos poner en el horno. También se puede destrinar. Cada uno lo puede probar y experimentar con todos los cereales. De todas maneras, esto es más que nada que lo sepáis, pero fundamentalmente que tengáis una idea de cómo es el orden de los alimentos en función de la digestibilidad, y que los alimentos que son peores, comerlos al final y en menos cantidad.
Y cuanto más monodieta, mejor. ¿Que te apetece comer un filete? Pues te comes un filete acompañado de unas verduras. No lo acompañes de patata ni de pan. Te comes un filete, que quieres comerte un filete así de grande, te lo comes así. Pero no lo mezcles. Porque normalmente la adición al pan o a los almidones está ahí. Nos controla. Por eso nos ponen un montón de comida, pero si no tenemos pan, parece que falta algo, ¿no? Bien, es por eso, porque crea adicción. Igual que el dulce, nosotros tenemos la tendencia de comer dulce al final de la comida porque nuestro cuerpo nos pide el azúcar que no le hemos dado, porque nuestro cuerpo se nutre fundamentalmente de azúcar. Y vemos el bebé, que el alimento fundamental del bebé es la lactosa. Y por eso el bebé después le desvían, en vez de a la fruta, le desvían a los caramelos, al chocolate y a la bollería. Lo ideal sería que le hubieran desviado a la fruta. ¿Veis? Entonces, bueno, pues simplemente pues que tengáis un poco de idea, de conocimiento acerca de esto. No hace falta aprendérselo de memoria, pero por lo menos tener el concepto. ¿De acuerdo? Venga, pues ahí está. Muchas gracias.